Hola familia, mi nombre es David y doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de aprender y de meditar en el consejo de su palabra. Y debemos de estar alegres porque hoy estrenamos serie y una serie que se llama Volviendo a Dios. Entonces debemos de estar gozosos. Un aplauso a Dios por esto. Estrenamos serie. Hasta el perro vino. El pego. Hasta el perro. Aurora, los animales no tienen salvación, lo siento. No, aunque escuche el mensaje no se va a salvar. El cielo de los perros no existe, Aurora. Bien, iniciamos con esta enseñanza y quiero contarles lo siguiente. El 26 de abril de 1986 ocurrió uno de los peores desastres nucleares en la historia y un desastre de Chernobyl. Después de la explosión del reactor, las autoridades comenzaron a evacuar la ciudad de Pripyat. Sin embargo, muchos habitantes, como no habían visto algo así en la historia de la humanidad, como no habían visto calles y edificios llenos de incendio, no habían visto humo negro, pues dijeron que quizás las autoridades estaban exagerando. Y algunos permanecieron en sus casas, incluso algunos siguieron su vida de manera rutinaria, yendo al trabajo, yendo a jugar, pero nunca pensaron que la radiación era invisible. Aunque no hubo un humo negro, la ciudad estaba totalmente contaminada. El peligro estaba allí. Los expertos decían que no se podían exponer a tal radiación y porque iba a ser irreversible. La única esperanza era tener una ruta de evacuación y abandonar ese lugar lo más pronto posible. Aún así, los ciudadanos ignoraron la advertencia. Esta historia nos recuerda una realidad espiritual. El pecado rara vez llega a nuestra vida haciendo fiesta o haciendo ruido. Muchas veces parece inofensivo, incluso normal, pero aunque nosotros no podamos ver sus efectos de inmediato, ya está destruyendo tu corazón, ya está destruyendo tu familia y tu relación con Dios. En este libro de Joel, y precisamente en este capítulo 1, Dios nos hace sonar una alarma para su pueblo y para nosotros hoy en día. Nos muestra una devastación causada por unas langostas, pero esas langostas no era el problema principal, era la señal de que este pueblo debía de reaccionar antes de que llegara un juicio mayor. Escucha esto, iba a llegar un juicio mayor de todo lo que vamos a leer. Dios estaba mostrándoles una salida mientras todavía tenían tiempo. Por eso el título de esta enseñanza es hora de usar la ruta de evacuación. Repito, es hora de usar la ruta de evacuación. Y en este libro de Joel 1, versículo del 1 al 20, vamos a encontrar 3 medidas de prevención para evitar la devastación en tu vida. 3 medidas de prevención para evitar la devastación en tu vida. Y vamos a entrar en contexto en este libro porque lo vamos iniciando. Y este libro nos ofrece una valiosa perspectiva sobre la historia y las profecías. Nos muestra un campo con el fin de los tiempos. Este libro, Dios usa la escritura para preparar a su creación, a ese pueblo de entonces, a ti y a mí hoy en día, para el fin de una temporada y mostrarnos su plan completo. Vamos a hablar de una plaga en particular, una plaga de langostas, la cual destruyó todo a su paso. Este suceso en el libro puede verse de ambas maneras, literalmente como unos animales que destruyeron todo, o también como los enemigos de Dios de ese pueblo en ese entonces. Aún en medio de esta destrucción, Dios concluye y nos dice que el día del Señor está cerca. Y ese día del Señor va a ser un juicio, y va a ser un juicio terrible para aquellos que no se han vuelto al Señor. Entonces, iniciemos con la primera sección, el versículo del 1 al 4. Acompáñenme en sus Biblias, si no, ahí está la pantalla donde se van a exponer los versículos. Iniciemos. Palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación.
De lo que queda de la oruga, comió el saltón, y de lo que queda del saltón, comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Vayamos explicando estos versículos verso a verso, y el versículo 1 encontramos literalmente la palabra, que la palabra significa, es un mensaje, es una profecía. Y es muy importante que cuando vayamos a leer un libro nuevo, veamos quiénes son los sujetos implicados. Y como el libro, tal cual como viene su nombre, Joel significa Jehová es Dios. Y que esto quede muy claro porque de los capítulos que veníamos anteriores, de los libros anteriores de Oseas, Dios mismo está afirmando es Jehová es Dios. Y no es no es Baal, no es cualquier otro, es Jehová es Dios. Y Petuel es visión de Dios. En el versículo 2 vemos la palabra oíd. Aquí encontramos dos palabras, oíd y escuchad. Y vamos a ver su diferencia. Oíd es prestar atención. Escuchad es comprender y responder con obediencia. Literalmente les está diciendo, presten atención, comprendan y permitan que este mensaje transforme su manera de actuar. Luego vemos, dice, ha acontecido esto en vuestros días, en los días de vuestros padres. Se refiere a las personas, a los ancianos que guardaban las enseñanzas, las memorias de generaciones anteriores y que ni siquiera había registros de eso que iba a suceder. Éxodo 10:14 dice así: estas invadieron toda la tierra en Egipto en densos enjambres y se sentaron de un extremo del territorio hasta el otro. Fue la peor plaga de langostas en la historia de Egipto y jamás hubo otra igual hasta ese momento, porque lo que le iba a pasar a este pueblo de Dios iba a ser peor. Se les avecinaba algo muchísimo más extremo. Joel 2:2 dice así: es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante y volverá a verse jamás. Joel estaba invitando a estas personas que esta crisis simplemente no se hablaba de una calamidad natural o un evento desastroso, sino un acto donde Dios les estaba demandando una respuesta espiritual. Pero como estas personas no habían visto algo así antes, no se la estaban creyendo. Algo así como cuando los meteorólogos nos dicen que va a llover y no llueve, pues ya no le creemos. O no sé si conocen a un personaje que se llama Jaime Maussan, que dice que van a venir los ovnis. Tengo 36 años y aún no he visto los ovnis. Recuerdo que mi papá veía a Jaime Maussan y aún no he visto ovnis. Estos amigos no creían en eso porque no habían visto con sus propios ojos una calamidad tan extrema, pero hay de ellos porque se les avecinaba. Versículo 3 dice que este mandato, Dios le dice a su pueblo que las grandes maravillas que hizo desde su liberación de Egipto sean contadas de generación en generación, que no queden en el olvido. Algo tan maravilloso y tan grande debía ser contado. Y en Éxodo 2:10 ahí dice que le cuenten a sus hijos y a sus nietos de cómo puso en ridículo a los egipcios. En el versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, para entenderlo un poco mejor: después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamonte y llegó también la langosta. ¿Sabes? Investigando un poco más de esta langosta, tiene ciertas etapas en su vida y cada una de ellas, de estas etapas, hace destrucción, y una más que otra. Los hebreos estaban haciendo referencia, pero de los pueblos que los iban a atacar, unos tras otros, los grecorromanos, los medopersas, hasta cerrar con los romanos. ¿Sabes? A veces, no sé si te ha pasado, que te dejen en visto en un mensaje, que le mandes un mensaje a alguien y te deja en visto y no te contesta, y te contesta ya en 1000 años. Y a veces por eso a mí me gusta más llamar, la verdad. Aunque hay personas que cuando le llamas tampoco contestan. Pero Dios quiso captar la atención de este pueblo porque era un mensaje que no se escuchaba jamás, no se iba a poder transmitir. Y un mensaje que no se transmite termina perdiéndose en generación actual. Por eso aquí está la primera medida de prevención para evitar la devastación en tu vida: es escucha y transmite el mensaje de salvación. Escucha y transmite el mensaje de salvación.
La palabra de Dios ciertamente llega a cada uno de nosotros según la necesidad que tengamos espiritual y hablamos en medio de nuestras propias dificultades y Dios, si es su voluntad, nos ayuda, pero no debe de terminar ahí. Viene para que al interactuar con la verdad de lo que Dios nos dice, seamos transformados por ella para luego transmitírselo a los demás. Porque ese es nuestro llamado, ese regalo que se nos da de ser salvos. No debes de ser egoísta y quedarte ese regalo, lo debes de compartir a los demás. Ese es tu llamado. Así como los ancianos debían de prestar atención al mensaje de Joel, tú estás llamado a poner atención y a escuchar la voz de Dios, cualquiera que sea tu situación actual. ¿Estás pasando depresión? ¿Estás pasando abandono? ¿Estás en una crisis económica? ¿Estás sumergido en una situación complicada? No importa cuál sea tu situación, siempre tienes que escuchar y comprender el mensaje de Dios. Jesús dice así: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Qué está intentando comunicarte Dios a través de las circunstancias de tu vida? ¿Sabes? Era necesario establecer una conexión vital entre los sucesos pasados y lo que el Señor quería decirle a su pueblo. Deuteronomio 6:7 dice así: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, para que tus hijos, para que tu familia te haga caso. Es como la situación siguiente. Los testimoniales son un gran efecto, y los testimoniales no me refiero a algo de la iglesia. Por ejemplo, cuando vas a comprar un carro, luego le preguntas a tu amigo: ¿qué tal ese carro? Y el testimonio de esa persona para ti te sirve mucho. Nosotros, al ser transformados, nuestro testimonio sirve para transmitir la verdad a otros. Por eso nuestra vida debe ser con integridad y autenticidad, ser reales, mantenerse al Señor. Un suceso como las plagas puede ocasionar arrepentimiento y el regreso de Dios. Amós 4:9 nos dice: arruinó sus cultivos y viñedos con plagas y moho. Las langostas devoraron todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí. Una situación como esta, una situación complicada, nos pone al descubierto nuestra verdadera situación, de dónde estamos realmente parados como hijos de Dios. Una situación complicada nos pone al descubierto dónde estamos parados realmente con nuestra relación como hijos de Dios. ¿Qué acciones estás haciendo en tu familia para que tus hijos recuerden su relación con Dios? ¿Sabes? Y en Josué 4, del 6-7, la Biblia dice lo siguiente: los usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos le preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: ¿nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí? Estas piedras quedarán como recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. ¿Qué piedras estás poniendo en tu familia para que tus hijos recuerden que tu relación con Dios está correcta? ¿Qué piedras estás poniendo en tu familia para que el día de mañana tus hijos, cuando se enfrenten al enemigo o a la tentación, se mantengan firmes con el Señor? ¿Qué piedras estás poniendo para que tu vida se mantenga íntegra con el Señor? ¿Qué es el recordatorio que les estás dando a tu esposo en la manera de cómo le respondes? A tu esposa en la manera en cómo la tratas, en tu manera de trabajar, con tus amigos, en la escuela. Para eso siempre tenemos que poner en práctica la palabra de Dios para que nosotros mismos hagamos discípulos. Y Mateo 28:19 dice así: por tanto, id y haced discípulos. Vayamos ahora al versículo 5-12. Dice así: despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca, porque el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación.
Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Vayamos a explicar verso a verso esto. Pero cuando estaba estudiando esto dije, órale, me recuerda una situación en una ciudad en la que vivo donde todo se secó y se marchitó. ¿Sí o no? Versículo 5 dice así, despertad, que significa dejar de estar dormidos. Despertar, dejar de estar dormidos. Y borracho es una persona que habitualmente toma alcohol y está en exceso, especialmente hasta perder el conocimiento. Gemid es emitir gritos largos y fuertes. Y el mosto es un vino que todavía está en proceso de fermentación. Pero el mosto también se refiere a las bendiciones de Dios. Pues resulta ser que este pueblo gozaba de muchas bendiciones. Todo era un fruto para ellos y hacían fiestas, pero todo eso se iba a acabar. Deuteronomio 7:13 dice así, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te dará. Cuando había abundancia, el mosto significaba que Dios había concebido el favor a este pueblo. Por eso cuando dice Joel, os es quitado el mosto, no está hablando solamente de la falta de bebida del vino, sino que está hablando que la bendición y el favor de Dios con este pueblo se había retirado. Las plagas de langostas no solamente habían destruido las uvas, sino que el juicio divino de Dios había alcanzado a su nación. Los borrachos debían de despertarse. Los borrachos eran esas personas que estaban cegadas en otras cosas, en excesos, y debían de darse cuenta que todo eso había llegado a su fin. El versículo 6, la invasión de las langostas ilustra destrucción y juicio por ejércitos de hombres. Y habla de un león. Un león se representa como un símbolo de violencia. En Números 23-24 dice así, he aquí al pueblo como león se levantará, y como león erguirá, y no se echará hasta que devore a su presa, y beba la sangre de los muertos. Versículo 7, encontramos la palabra asoló, que es horror, devastación, destrucción. Y vid es una planta de un tallo débil que tiene que arrastrarse a lo largo de la superficie. Descortezó es quebrar literalmente, estar algo roto. Y luego dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Cilicio era una ropa gruesa de color gris que representaba luto. Pero cuando encontramos, dice, llora tú, se refiere a la nación del pueblo de Israel. Un llamado a su pueblo a lamentarse profundamente. El marido de su juventud representa a Dios. Amós 8, del 11 al 12 dice así, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente deambulará de mar en mar y vagará de frontera en frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrará. ¿Te imaginas esa situación? De no encontrar la palabra del Señor, de que estés seco por dentro. ¿Sabes? Quiero decirte lo siguiente, ¿cuál ha sido el mejor presidente que hemos tenido en la historia de México? Para mí Peña Nieto, la verdad. Peña Nieto es el mejor presidente que hemos tenido, ¿sí o no? Guapo, inteligente, noble, humilde. Mentira, no me vayan a quemar ahorita, no es cierto, es broma. Pero para mí sí ha sido el mejor presidente por lo siguiente, porque nos brindaba mucho contenido digital que hacer por las tonteras que hacía, la verdad. Se le extraña por los memes. Entonces, no lo valoramos tanto, la verdad. El pueblo de Dios no estaba valorando lo que realmente tenía. Debían de cambiar su manera de vivir. Y en el versículo 19 dice, desapareció. Dice, se terminó, fue cortado. Fue cortado para contarnos que había terminado. Y la ofrenda es una acción de ofrecimiento a Dios para aceptación por medio de sacrificios. Libación es derramar líquido vino para honrar a Dios. Duelo es sentir tristeza expresada mediante la vocalización.
Y en el versículo 10 encontramos la palabra enlutó, que es deplorable, perdió su belleza. En el versículo 11, confundidos, una condición física de vergüenza, eso representa el texto original. Literalmente, el texto original está diciendo que estaban avergonzados, y mies es campos y cultivos. En el versículo 12 dice pereció, que significa marchitarse, perdió la humedad, perdió su vida interna, y extinguió es que está lleno de remordimiento, humillado. Joel 1:12 dice así, y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Nueva traducción viviente. Literalmente a estos amigos se les fue la vida, se les fue el brillo. Sabes, a veces cuando tenemos diversas maneras de reaccionar a situaciones, hay personas que reaccionan de inmediato cuando una casa se incendia o cuando un diagnóstico médico grave, se dan cuenta de que quizás su banco, su cuenta bancaria está en cero, se reacciona de inmediato. Sin embargo, al pasar los años, no reaccionamos de esa manera con nuestra vida espiritual. Lo material sí nos puede alarmar, pero lo espiritual nos deja hasta cierto punto algo tranquilos. El verdadero problema comienza aún viendo las consecuencias del pecado y de una vida alejada de Dios, donde nuestro corazón permanece indiferente. Eso es precisamente lo que Joel confronta en este siguiente bloque, que la devastación estaba justo enfrente de sus ojos y que no solo era una tragedia agrícola, era un llamado de Dios al arrepentimiento. Pero el peligro más grande no era la plaga, sino que era acostumbrarse a ella. Por eso aquí está la segunda medida de prevención para evitar la devastación en tu vida: es no seas indiferente al pecado. No seas indiferente al pecado. Quiero contarte lo siguiente. Hay unas regiones afectadas por plagas forestales, como en los bosques de Estados Unidos. Existe un insecto llamado escarabajo descortezador, que es un escarabajo muy chiquito. Lo sorprendente es que este árbol no se marchita de un día para otro, sino que es un proceso lento. Este animalito se alimenta de capa en capa, transporta los nutrientes del árbol del interior al exterior y permite que el árbol pareciera lucir fuerte, erguido. Conserva parte de su color y pareciera que está sano. Sin embargo, por dentro se está muriendo. Y no lo va a derribar un viento, sino que fue un pequeño engaño que entró silenciosamente y lo destruyó. Le destruyó la vida del interior. Asimismo actúa el pecado. No siempre destruye de inmediato, sino que primero nos engaña. Nos hace creer que en la situación en la que estamos no pasa nada, nos hace creer que todo sigue igual, pero mientras nuestra vida pareciera parecer estar normalmente, por dentro comienza a marchitarse nuestra vida espiritual y nuestro corazón, la comunión con Dios y la sensibilidad espiritual. Efesios 5:14 dice así: porque la luz hace todo visible, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Día tras día y de diversas maneras, Dios te invita a que te arrepientas. Dios te dice que vuelvas a Él. Los miércoles, los domingos, todos los días aquí en tu iglesia Calvary se te está diciendo, tú mismo debes de enfrentarte a la palabra de Dios. Pero al ver tu extrema lentitud, Dios también te insta a despertar de tu indiferencia. ¿Qué hábitos de comodidad espiritual te están adormeciendo? ¿Permites que los atractivos del mundo te embriaguen tu conciencia, el dinero, el trabajo y te aparten del Señor? Romanos 13:11 dice así: esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Cuando se está dormido de manera espiritual, no se percibe la gravedad de la situación de estar lejos de Dios. Hay quienes viven despreocupados espiritualmente. ¿Qué nos despierta ante nuestras diferencias a Dios? No vivamos una vida que pierda las bendiciones de Dios, sino una vida donde tengamos que estar gozosos. No tengamos una vida donde tengamos que estar gritando de dolor, sino que mejor vivamos mejor en su obediencia. El Señor dice en Lucas 11:28, pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica.
Hace un momento mencionábamos lo del león. No permitas que ese león que representa al enemigo te destruya y se salga con la suya. 1 Pedro 5:8 dice así: estén alertas, cuidado de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. No sé si te habías dado cuenta, pero el enemigo está trabajando todos los días para quebrarte. Quiere que pierdas tu brillo, quiere que pierdas tu belleza, quiere destruirte, quiere que tengas una vida de horror. Pero si despiertas y sales de tu vida de indiferencia al Señor, como te manda el Señor mismo, te dice en Mateo 4, del 10 a 11. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. ¿Quieres ángeles que cuiden de ti? ¿Quieres ángeles a tu diestra? ¿Que ángeles acampen en tu vida, en tu casa? Fácil, adórale al Señor, sírvele únicamente a Él. Y hay muchas maneras de servirle. Ahorita lo decía Pastor Lalo, sírvele aquí, en la puerta, en los snacks, limpiando. Demuestra con integridad que eres alguien salvo. Cuando Dios retira de las bendiciones materiales, debemos de reconocer que es un llamado de arrepentimiento, no una razón para la desesperación. Juan 15, del 9 a 11 dice: yo les amo a ustedes tanto como Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos. Permanezcan en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. No vivas una vida marchitada, una vida seca, y peor aún, sin darte cuenta. Despierta ante tal situación, sea cual sea. Permanece en el amor al Señor para que su gozo desborde en tu vida. Vayamos por último al versículo 13 al 20, que dice así: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, y vendrá como destrucción todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbadas anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y la llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. En el versículo 13 encontramos ceñíos, que significa sujetarse, tener miedo. Y en el versículo 14 encontramos la palabra proclamad, que es santificar, consagrar, dedicar, ser separado. Ayuno es una práctica voluntaria de abstenerse de ingerir alimento durante un periodo para humillarse y buscar la guía de Dios. Y asamblea era una reunión para ver un tema religioso. Clamar es pronunciar en voz alta solicitud de ayuda con intensidad. En el versículo 15 describe que el Señor se describe como aquella ocasión que la ira se derrama sobre la humanidad, pero trae resultado bendición. Y en el versículo 16, el pueblo sabía muy bien lo que estaba pasando de sus ojos. Ya no había alimento, ni la razón de alegrarse. Y en el versículo 17, terrones significa palas. Literalmente cavaban y no encontraban el fruto. No, los alfolíes eran el almacén del grano, porque aquí se dice que quizás también hubo una sequía. En el versículo 18, Isaías 59:2 dice esto: son sus pecados los que los ha separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Lo voy a repetir porque este está muy importante. Isaías 59:2 dice así: son sus pecados los
los que los hará separado, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Y en el versículo 19, clamar es pedir ayuda. Y por último, en el versículo 20, dice bramar, que es jadear, desear fuertemente algo, llorar de manera prolongada. Yo no sé si en tu vida, muy seguramente sí te ha pasado por la mente lo siguiente: no sé qué hacer ante tal situación, no sé qué hacer, me sobrepasó. Y todos hemos dicho esas palabras, y estas palabras muestran el límite de nuestra resistencia cuando no sabemos qué hacer. Nos enfrentamos a problemas que parecen imposibles, y muchos de nosotros, esos son los momentos donde no sabemos a dónde acudir, y pone al descubierto nuestro estado viviendo la vida en dos vías por separado. Una vía donde nuestra relación está con Dios y una vía donde nuestra relación está alejada de Él por medio de las rutinas, de todas las pasiones, presiones, un pensamiento alejado de Dios. Pero es precisamente en los momentos difíciles de mayor angustia cuando estas dos vías tienen la oportunidad de unirse de una manera profunda. Es en esos momentos donde encontramos la respuesta a lo que estamos pasando. Es en esos momentos donde nosotros quizás nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué puedo hacer yo ante tal situación? Y a veces pensamos en cómo la puedo solucionar yo con mis recursos, pero cuando nos debemos hacer la siguiente pregunta mejor: ¿qué me está diciendo Dios en medio de esto? ¿Qué me está diciendo Dios en medio de esto? En lugar de acudir en los tiempos difíciles a cualquier otra fuente, debemos de volver a Dios, porque Él tiene algo que decirnos. Cuando no sepas a dónde acudir, vuelve a Dios. Cuando no sepas a dónde acudir, vuelve al Señor. Por eso aquí está la tercera medida de prevención para evitar la devastación en tu vida: es vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Hasta aquí el camino de este capítulo ha sido muy claro. El libro nos dijo primero que debíamos de escuchar y transmitir el mensaje, porque nadie puede responder a Dios si no ha escuchado su voz. Después nos confronta con algo muy incómodo: que no seamos indiferentes al pecado. El pecado, así como estas langostas, deja devastación, destruye todo lo que toca y termina vaciando nuestras vidas. Pero Dios no nos muestra el problema para dejarnos ahí nada más, sin esperanza, sino que muestra la herida para también mostrarnos un camino hacia la sanidad. Después de descubrir la ruina, Joel cambia de enfoque en estos últimos versículos, y ahora ya no mira solamente a las consecuencias del pecado, dirige su mirada hacia la solución, porque cuando todo estaba pareciendo perdido, había un camino abierto, y ese camino no es un lugar, es una persona, es un cambio de circunstancias, es un cambio de dirección, y esa persona es nuestro Señor Jesús, al cual tienes que volver a Él, tienes que acudir a Él. La palabra hebrea, el texto original, arrepentirse, significa regresar, volverse de la dirección contraria. Tu arrepentimiento debe de reflejarse en acciones concretas. El Señor dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Obedece al Señor. Hechos 3:19 dice así: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. No es suficiente un arrepentimiento individual, sino que tiene que ser comunitario. Todos juntos debemos aclamar a Dios, y más esta ciudad que tanto lo necesita, porque una comunidad donde está enfocada al pueblo de Dios podría ser de mucha bendición. Primera Tesalonicenses 5:11 dice así: así que aliéntense y edifíquense unos a otros como ya lo hacen. Comparte la palabra con tus vecinos, con tus amigos. Volver al Señor implica una vida donde debemos de estar sujetos a Él. Nuestra vida y todo lo que hagamos debe ser una vida dedicada a su servicio, donde no esperemos algo a cambio para beneficiarnos, sino para servirle al que nos rescató. Pedir ayuda ante una situación complicada se debe desear fuertemente, orar sin cesar de día y de noche, volver a Él
y no apartarnos nunca más. Mateos 22:37 dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Busca un tiempo con Dios, en oración, en ayuno, venir aquí para dejar poco a poco todo eso que te ha hecho sentir indiferencia espiritual hacia Dios. Dios en su misericordia permite un tiempo de arrepentimiento. El llamado de Joel en este capítulo no termina en condenación, sino en una esperanza. Cuando te vuelves a Dios, Él te responde con misericordia. Y no importa sea cualquier cosa que hayas hecho, Él te va a perdonar. Joel 2, del 12 al 13 dice así: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entreguen su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No desgarren la ropa del dolor, ni desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no castigar. El Señor está deseoso de no castigarte. ¿Cómo debe ser tu actitud ante esto? Culmino con lo siguiente. Joel 2:32 dice así: pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios no desea destruirte. Dios no desea acabar con tu vida. El enemigo sí. Y ese es al que debemos identificar. Dios desea sanarte y salvarte. Pero para eso necesitamos aceptar su salvación. Estar junto a Él. Parecer que realmente sí nos hemos arrepentido. Volver a Él. ¿Y recuerdas Isaías 59? Pues justamente en el versículo 1 cierro con esto. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Clama al Señor, búscale en todo momento. Hemos encontrado 3 medidas de prevención en tu vida. Escucha y transmite el mensaje de salvación, no seas indiferente al pecado y vuelve al Señor. Acompáñame en oración. Padre, gracias, mi Señor, por este momento el cual has estado con nosotros. Ruego, mi Señor, que podamos escuchar tu mensaje, mi Señor, entenderlo. Ilumínanos, Padre Santo, para saber cómo actuar en cada circunstancia, en cada día, mi Señor, en cualquier problemática. Pero además de eso, mi Señor, transmitir tu mensaje, transmitir ese mensaje de salvación, Padre Santo. Y no importa cuál sea la persona, sino si es una persona con la cual tenemos un problema, que permitamos perdonar, así como tú nos has perdonado, que llevemos ese mensaje, mi Señor. Que no seamos indiferentes al pecado, el cual nos aparta de ti, Padre Santo, sino que despertemos y abramos nuestros ojos para que tengamos una vida en unión a ti, Padre Santo. No sé si las veces, Padre Santo, que nos hemos apartado de ti, pero queremos volver a ti, mi Señor. Este es el momento de que inclines tu oído hacia nosotros, mi Señor, y que levantemos en oración, Padre Santo, el volver a ti. Perdónanos por todo aquello que hayamos hecho, Padre Santo, por aquella vez que te hemos negado, por alguna acción, Padre Santo, y que volvamos en ti en arrepentimiento, Padre mío, para que seamos hijos tuyos, los cuales cuando llegue el juicio, llegue el día del Señor, podamos estar contigo, Padre mío. Ahora quiero dirigir esta oración a las personas que no han sido salvas. ¿Quieres ser salvo? Ahorita lo decía, invoca el nombre del Señor. ¿Quieres evitar un juicio devastador? Tienes que venir al Señor, pero para eso tienes que aceptarle. Si alguien aquí quiere hacer esa decisión, puede levantar su mano y decirle: Señor, quiero evitar todo el juicio que tienes contra mí por apartarme de ti y no recibirte. Si hay alguien aquí, puede levantar su mano. Y si no es así, Padre mío, gracias por todo lo que nos das, mi Señor, porque tu paciencia, mi Señor, para con nosotros, a pesar de que fallamos, mi Señor, tú nos das la oportunidad de cada día de reflejar tu nombre. Llévanos con bien a nuestro hogar, mi Señor, y que día a día hagamos lo que te agrada a ti, Padre mío. Bendice nuestro hogar, bendice nuestra vida, y que podamos alcanzar a las personas que aún no te conocen, las personas que están en la oscuridad, que podamos ser testigos fieles de ti, Padre mío. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Familia Calvary, qué bendición ha sido compartir este tiempo contigo.
Te invito a que sigas conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales y que sigas asistiendo a nuestras próximas reuniones. Adiós.